¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Estamos a una semana exactamente de lo que será el referendo que se va a realizar el día 9 de diciembre, donde se va a tomar la opinión de la gente, la posición de los ciudadanos respecto a 4 preguntas fundamentales dentro de esta nueva reforma constitucional que se va a realizar en el país y que tienen que ver con el asunto de la administración de justicia, la situación del Congreso de la República y el financiamiento de los partidos políticos. Para hablar sobre ello vamos a conversar en esta oportunidad, a ver desde otra mirada cómo analizamos lo que será este referendo con dos compañeras que se encuentran aquí con nosotros. Se trata de Lucía Alvites, ella es socióloga, y estamos también con Michelle Mendoza, ella es estudiante de sociología. Un poco lo que queríamos en esta oportunidad es ver la mirada que tienen también desde las mujeres y que tienen también desde la juventud, un poco la visión que hay también respecto a lo que es la vida política de nuestro país. A ambas le damos la más cordial bienvenida. Y empezamos con Lucía. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco era, en principio, conocer cuál es la importancia a nivel ciudadano de lo que va a ser este referendo que se va a realizar el 9 de diciembre. Bueno, creo que lo que primero que habría que plantear es que el referéndum ha sido la posibilidad desde el Ejecutivo de darle respuesta a una crisis política, a una crisis donde la ciudadanía ha desconocido y le ha quitado legitimidad a los poderes e instituciones principales del Estado a partir de una corrupción generalizada. En ese sentido, el presidente Vizcarra ha visto que a partir de este mecanismo constitucional se puede retomar, ¿no?, ciertas legitimidad, ciertas relaciones democráticas con la ciudadanía, ¿no? Ya ha trazado la línea de este referéndum, ¿no? Además que habría que decir que dentro de los tipos de referéndum que tenemos en la Constitución, hace mucho tiempo que no teníamos este formato que es las preguntas hacia cuestiones centrales del pacto social que es la Constitución, ¿no? Yo lo que diría es de que si bien se ha podido sortear una crisis y que el Ejecutivo no sea parte de esta deslegitimidad, está por verse si esta reforma, ¿no?, si este conjunto de reformas que se van a poner en consulta de la ciudadanía el 9 de diciembre va a ser de verdad, ¿no?, una salida que va a reformar radicalmente nuestras instituciones, ¿no?, y donde la ciudadanía va a poder encontrar un eco y una representatividad, sobre todo en estas instancias, ¿no? Yo creo que ese es lo que está por verse, ¿no? Michelle forma parte también del equipo de Otra Mirada y es importante también un poco conocer su opinión porque hay una visión también importante desde la universidad, desde los sectores juveniles que de alguna forma también están teniendo algún tipo de movimiento frente a esta situación. ¿Cómo se está viendo desde ese punto de vista lo que va a ser este referendo y que va a ser para muchos también la primera vez de participar en un proceso de este tipo? Yo creo, los jóvenes, las jóvenes, creemos de que esto ha sido una salida a la crisis. Yo creo que no es la respuesta central, no es una respuesta de cambio profundo, porque vemos las estadísticas en feminicidios, en violaciones sexuales, maltratos hacia las mujeres, que por cierto no están siendo tomados, no están siendo recogidos y no hay cambios profundos. La Constitución, por ejemplo, te dice que el matrimonio debe ser entre personas de sexos opuestos. No hay una apertura hacia ello. La Iglesia forma parte como fundamento en la Constitución para una educación, la Iglesia. Entonces, en ese sentido, los cambios que ahorita está proponiendo el Ejecutivo para reformar la Constitución no están yendo al problema central y a la raíz del asunto. Y es así como lo vemos las jóvenes. En la universidad, por ejemplo, no está habiendo campañas, eso es otra cosa a resaltar, no está habiendo campañas de concientización, de sensibilización a la población juvenil, a los jóvenes y tampoco a la ciudadanía en general. O sea, la sociedad en sí ahorita está pasando por otra etapa,
¿no? Ahorita estamos viviendo el sensacionalismo de Alan García y no estamos viviendo un llamado a elegir y a reformar una constitución que debería ser una agenda nacional, ¿no? Ahora, ambas coinciden que este referendo es una salida a la crisis política que hemos estado viviendo y que continúa, porque de manera diaria estamos viviendo una serie de noticias, procesos judiciales, hechos que se están viendo con los temas de corrupción y más. Pero como dice Michelle, no hay una cosa que vaya directo al centro del problema, que tiene que ver con una reforma general de lo que está pasando en el país. ¿Cuál debería ser, Lucía, un poco la posición de los sectores progresistas frente a esta situación, frente a este paliativo que se está dando y que no entra de lleno a una reforma total de lo que debería ser el Estado y la Constitución de nuestro país? Claro, creo que habría que decir, ¿no?, que la Constitución que tenemos ahora es una Constitución que tiene un daño de origen, ¿no? Fue una Constitución hecha en un momento autoritario, en el momento autoritario que tuvimos en el Perú, ¿no?, en la década de los 90, y es una Constitución hecha justamente por los actores que ahora están siendo cuestionados y se está viendo todo lo que han traído como consecuencia a las instancias importantes del Estado, como el Congreso o el Poder Judicial, ¿no? Uno de los dos poderes, estamos hablando del fujimorismo, ¿no? Es una constitución que expresa el modelo político, el modelo económico y también el formato y el discurso, ¿no?, de estos personajes. Entonces, que haya además, esto por un lado, ¿no?, y que haya además una corrupción generalizada donde actores de la política central han estado o están, ¿no?, siendo procesados por delitos de corrupción, no es casual, ¿no? El sistema está hecho de tal forma que motiva la corrupción. Entonces, yo decía hace un momento que está por verse si estas reformas van a poder evitar futuras crisis o es un paliativo para esta crisis. Personalmente creo que se perdió una oportunidad de, por ejemplo, hacer un referéndum que preguntara a la gente por una asamblea constituyente, que preguntara a la gente por un cambio de constitución. Estaba en las manos, ¿no?, del presidente Vizcarra la posibilidad de que el referéndum, en vez de que se reformaran en ciertas cosas algunas instituciones, y además que eso iba a pasar por el Congreso, donde de hecho le ha quitado la naturaleza a varias de las reformas, ¿no?, sobre todo a una que refiere la vida, ¿no?, de esta entidad, se perdió la oportunidad, ¿no?, de poder darle a la gente el poder de decir sí, hagamos una asamblea constituyente y sí cambiemos este contrato social que nació de una época terrible de corrupción, de dictadura, de violación a los derechos humanos, pero que también le ha dado el marco, ¿no?, a estos actores políticos de expandir e inundar las entidades del Estado de corrupción, ¿no? Creo que se ha perdido esa oportunidad y sí creo que dentro de las fuerzas progresistas hay una necesidad de acompañar este proceso de reformas que ya es un proceso, ¿no? Estamos en un referéndum, a puertas de un referéndum y creo que hay una posición en torno a eso, pero también desde una lógica propia, ¿no? Para nosotros lo fundamental es el cambio de modelo económico y el cambio de modelo político, y eso no se va a conseguir con estas reformas, ¿no? Nosotros vamos más allá de eso. Entonces, ¿cómo generamos un discurso? ¿Cómo generamos una empatía también con la población? Que ahora el presidente Vizcarra tiene un 65% de aceptación, que bueno, de ahí podemos hablar un poco de eso. Pero es porque ha ido a temas, digamos, que son coyunturales, que son centrales y que son, en este momento son considerados por la gente. Sí. Hablar de un momento constituyente distinto es mucho. Claro, ahorita estamos en un momento que varias han dicho que es un momento destituyente. ¿Y cómo de ese momento destituyente se va a un momento constituyente? Ahora, el 65% de Vizcarra sí es por el referéndum, pero también es, ¿no?, porque la gente lo que ve es que en su gobierno están cayendo los corruptos. ¿No? Entonces es un todo, no es solamente esto, ¿no? Claro, eso podemos decir es obra de algunos jueces honestos, ¿no?, de algún trabajo del Poder Judicial. Pero digamos que el escenario es este, ¿no?, con Vizcarra, que no es el escenario claro, de Comunica, por ejemplo, ¿no? Exacto.
De las 4 preguntas que están planteadas, una tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura, la segunda tiene que ver con el financiamiento de partidos políticos y la regulación que va a haber al respecto, la tercera que tiene que ver con la no reelección de los congresistas y la cuarta con el asunto de la bicameralidad. De las 4 preguntas, ¿cuál consideran ustedes que es la más complicada, que pueda ser la más difícil de digerir por la gente, o cuál creen que podría generar algún tipo de rechazo, Michelle? A mí me parece que la de la bicameralidad, ¿no? De hecho, ¿sabes? La que está causando el sí o el no, el sí o el no. Y abiertamente en esta mesa, ¿quiénes estarían a favor de la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Yo, que soy de una generación, yo soy del 95, no viví los momentos de la bicameralidad. Se tiene, por las lecturas que yo he realizado, pero un panorama general acerca de la bicameralidad. ¿Qué implica la bicameralidad? ¿Para qué 2 cámaras en el Congreso? ¿Para qué senados? ¿Para qué diputados? ¿No? Ahora, en la reforma, como la planteó Vizcarra, plantea que el Senado tiene el poder o el control del presupuesto, ¿no? Y para el Senado hay más requisitos, hay más cuestiones, ¿no? Que para llegar a ser senador. Entonces estarías quitando o estarías poniendo un método de control a la corrupción, yo creo. Sí va esa propuesta de la bicameralidad, con senadores y diputados, ¿no? A mi percepción. Pero un panorama general acerca de la bicameralidad tampoco se ha discutido, ¿no? Lucía, ¿cuál consideras que es la más complicada o la que pueda generar algún tipo de rechazo? Bueno, yo creo que hablando en el plano político, ¿no? En el plano político, muchos espacios venimos, por ejemplo, promoviendo o argumentando es el sí, 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 no, ¿no? Claro, los intereses de algunos congresistas será sí, 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 ¿no? Porque es en la 4ª pregunta donde ha surgido la duda y donde ha surgido el impasse, ¿no? Y donde la gente más estaba preguntando, ¿no? Claro, el tema con la 4ª pregunta son varias cosas, ¿no? A la hora que manda el proyecto Vizcarra al Congreso, el Congreso cambia parte de lo que era esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, quitándole la facultad al Ejecutivo de disolver el Congreso, ¿no? Y lo que hace ahí es inclinando el equilibrio, ¿no? Hacia el Parlamento, ¿no? Y quitándole poder al Ejecutivo. Le restó un tema que, bueno, lo mencionaba Michelle al principio, que es fundamental, que es el tema de la paridad y la alternancia. ¿Por qué es fundamental el tema de la paridad y la alternancia? Porque la oleada de violencia que existe, que es una violencia contra las mujeres, una violencia de género por reacción, ¿no? Porque las mujeres ahora salen a decir yo decido por mi cuerpo, ¿no? Son otras lógicas en las que nos movemos donde se intenta mayor libertad, pero también la violencia es más visible porque las mujeres denuncian más, ¿no? Ya no se normaliza, ¿no? Ciertos temas como el acoso, ¿no? Por ejemplo, en las universidades. Siempre ha habido acoso en las universidades, pero ni siquiera teníamos la herramienta para decir estamos siendo acosadas en nuestro centro de estudios o en nuestro centro de trabajo, ¿no? Entonces, toda esta violencia es parte de un engranaje donde dentro de ella está la subrepresentación que tenemos las mujeres en el poder político, ¿no? Entonces tú ves que con la cuota que hay para las mujeres, que es por ejemplo el 30%, ¿no? La mayoría dentro del Congreso sigue siendo hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los partidos cumplen, pero las ponen en los últimos números, ¿no? Entonces había una necesidad de que haya paridad, pero también alternancia, que significa mitad hombres, mitad mujeres, y que sea una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ¿no? Sacarlo, ¿no? Es seguir negando la necesidad de cambios estructurales en torno a los derechos, ¿no? Y a la representación política de las mujeres, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿no? Que se le quitó, ¿no? Fuerza, ¿no? Que el Congreso le quitó fuerza, además también con toda esta lógica de poder reelegirse. Sí, es un tema ahí, tiene un doble filo ahí esa pregunta. Y sin duda habrá que analizar después del 9 de diciembre qué cosa es lo que va a pasar con estas 4 preguntas y cuál va a ser el futuro cercano. Entonces,
en esta materia. Lucía, muchas gracias por estar con Gracias a nosotros. ti, gracias a Otra Mirada. Muy amable por habernos acompañado en esta oportunidad. Y lo importante es informarse. Hay una web que es Voto Informado, ahí hay toda la información respecto a este referéndum, lo que va a ser el referéndum y lo que va a ser también en regiones la segunda vuelta de las presidencias de los gobiernos regionales. También hay que estar atentos a ese tema y así lo vamos a hacer en Otra Mirada. Nos encontramos en una próxima edición de Mesa Política. Hasta pronto.